En esta mesa vamos a hablar de las nuevas brechas en la política y en los ejes de voto. Tradicionalmente la gran brecha política, por supuesto, había sido la de izquierda y derecha. Ahora las cosas se han complicado un poco más. Hay una brecha entre quienes perciben la política de manera abierta y quienes la perciben de manera cerrada. Hay una brecha generacional. Hay un auge del populismo. Como decían, han cambiado los ejes de voto en muchos casos. Y también hay nuevas percepciones de la democracia y del autoritarismo, y vamos a intentar hablar de todo esto en la próxima hora. Para ello tenemos una mesa inmejorable. Manuel Muñiz empezará. Manuel es el decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Empresa y también es director del programa de liderazgo de la Fundación Rafael del Pino. Kiko Llaneras es doctor en ingeniería, es fundador de Politicon, la web que conocéis, escribe en El País y es socio de la consultoría de riesgo político Quantio. Sandra León es profesora de ciencia política de la Universidad de York, en Reino Unido, y es columnista del País. Y Marian Martínez Bascuñán es profesora de ciencia política de la Universidad Autónoma de Madrid y también columnista del País. Vamos a intentar ser estrictos con el tiempo. Si en algún momento tienen alguna pregunta, levanten la mano, alguien se acercará, les dará una tarjeta en la que puedan escribirla y luego me la pasará para, si tenemos tiempo, poder responder a ella. Y nada, no nos entretenemos más. Manuel. Hola, ahora. Fenomenal. Pues bueno, muchas gracias por la invitación y yo quiero ofrecer una imagen de conjunto un poco más amplia y quería empezar con una gráfica. Nos han dejado tener 3 gráficas y para un académico esto ha sido un reto casi existencial, pero he conseguido, creo, tener las 3. No sé si podría poner la primera, que es el fondo de mi intervención. A ver. No sé si... Bueno, esta es la base, vale. Bueno, esta gráfica la hice yo con un colega para un artículo, pero bebe de datos de 2 académicos y cubre 4.000 años de historia. No sé si habéis visto una gráfica como esta o parecida. Las 2 líneas son 3, pero básicamente hay una negra y 2 azules. Miden población mundial e índice de desarrollo social. Como veis, básicamente tenemos un desarrollo lineal durante prácticamente 3.800 años, hasta la revolución científica, revolución industrial, y después ambas líneas se disparan. Nosotros vivimos exactamente en el punto de esa curva de velocidad de transformación. Ese es el ritmo al que está aumentando la población, está aumentando nuestra capacidad para generar y sostener riqueza material. Este es el fondo de mi presentación, porque intentaré al final explicar cómo se conecta esto con las actuales tendencias de populismo, que a mi modo de ver están muy conectadas precisamente con nuestra incapacidad para gobernar procesos de transformación. Por cierto, podría haber enseñado multitud de gráficas parecidas a esta. Tengo otra, por ejemplo, con PIB mundial por región del mundo, desde el año 1 hasta nuestros días, de nuevo lineal, hasta que se golpea la revolución industrial y se disparan las medidas, ¿no? Son verdaderamente visualmente muy chocantes. En el fondo hemos incluido cuestiones históricas, hechos que consideramos muy importantes, pues desde el Imperio Romano, el Imperio Otomano, para que veáis la poca incidencia que de hecho tuvieron esos hechos o esas instituciones en nuestra capacidad para sostener población, ¿no? Bueno, este proceso de transformación en su última iteración básicamente se manifiesta en cambio tecnológico acelerado en muchos frentes. Os podía citar aquí 5 o 6 de esos espacios, pero vamos, por ejemplo, en robótica, en inteligencia artificial, materiales, batería y almacenamiento de energía, todas las ciencias de la vida, absoluta revolución en ciencias de la vida. Si queréis, luego podemos entrar en algunos de estos temas. Yo voy a concentrar mi charla en solamente uno de esos vectores, que es cuarta revolución industrial, robótica, inteligencia artificial, automatización de empleo y erosión de clases medias, y ahí ya, como veis, empiezo a aterrizar un poco esta tendencia de fondo en lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esto tiene muchas ventajas. Este proceso trae consigo auténticas maravillas, pero también retos muy importantes. Yo me voy a concentrar en 2. Una es una transformación muy profunda del mercado laboral que estamos viviendo y estamos atravesando. No es la primera instancia de esto. Si pudiera enseñaros aquí lo que le pasó, por ejemplo, al empleo en agricultura
en Estados Unidos en el siglo XIX o en 100 años de 1850 a 1950, os parecería absolutamente chocante ver la tendencia. En 100 años Estados Unidos pasó de emplear como un 60% de su población en agricultura a emplear menos de un 5%. Hoy Estados Unidos emplea, de hecho, menos del 5% de su población en este sector y, sin embargo, es un exportador neto de productos agrícolas. O sea, explosión en productividad, colapso en empleo. Eso está pasando, y me encantaría poner la siguiente diapositiva, está pasando en industria. Estos son datos de Brookings y aquí lo que tenéis, la línea roja os muestra el número total de americanos trabajando en industria de 1980 a nuestra parte. Básicamente se ha caído el número como a la mitad de lo que era en el inicio del periodo. La línea azul os muestra, sin embargo, la productividad industrial. En ese mismo periodo, la productividad industrial en Estados Unidos aumentó más de un 250%. O sea, que mismo proceso que vimos en agricultura, solo que en un espacio de tiempo más reducido. En vez de tardar un siglo en producirse esa transformación, hemos tardado como unos 50 años. Las barras, por cierto, muestran el número de americanos que hacían falta para producir $1 millón de producción industrial. En 1980 te hacían falta unos 25 americanos para producir $1 millón de industria. En el 2015, con 6 americanos ya obtenías el mismo nivel de producción industrial. Lo que acerca es, por cierto, esto significa que Estados Unidos está reindustrializando. Que cuando escuchéis a Trump decir que Estados Unidos ha perdido industria y demás, realmente en términos de producción industrial, Estados Unidos lleva reindustrializándose 30 años. Lo que se ha perdido es empleo industrial. Y no solamente se está perdiendo en Estados Unidos, en Europa, por supuesto, también, pero es que en países en vías de desarrollo también. China, por ejemplo, está robotizando, automatizando gran parte de su producción industrial ya a día de hoy, en niveles de coste laboral mucho más bajos que los nuestros. O sea que tiene sentido automatizar y robotizar, aunque el empleo y el coste laboral es muchísimo más bajo que en Occidente, ¿no? Por lo tanto, estos son empleos que se han ido y no van a volver. Lo interesante es que lo preocupante, y de nuevo esto nos empieza a acercar más a mi diagnóstico de por qué estamos viviendo la ola populista que estamos viviendo, es que esto está empezando a pasar en el sector servicios y de forma muy significativa y muy acelerada. Las expectativas es que en los próximos 20 años, dependiendo de a quién leáis, si es la OCDE o si es la Oxford Martin School, que ha producido informes sobre este tema, es que en los próximos 20 años se van a automatizar más o menos el 50% de los empleos actuales. En los próximos 20 años. Muchos de esos empleos, por supuesto, están en sector servicios. Traducción, agencias de viaje, transporte. Solo en transporte, para que os hagáis una idea, hay unos 3 millones de puestos de trabajo en peligro de automatización por los coches autónomos, camiones autónomos, etcétera. Si os mostrara aquí un mapa de Estados Unidos y en cada uno de los estados pudierais ver la categoría de empleo que más americanos emplea, más de la mitad del mapa pondría truck drivers, conductores de camiones. Este es el empleo más común en Estados Unidos de lejos. Y ya sabemos que en los próximos 10, 20 años va a haber coches autónomos que lo van a hacer mucho mejor que las personas, por cierto, a mucho menos coste, de forma mucho más segura y demás, ¿no? Esa transformación en el sector servicios está produciendo la segunda consecuencia que os decía. La primera es transformación del mercado laboral, la segunda es la estagnación de rentas en el medio de nuestra distribución de rentas y un aumento prácticamente sin precedentes de la desigualdad en nuestra sociedad. Y os doy 2 datos y paso a las consecuencias políticas. En términos de estagnación, un informe muy reciente del McKinsey Global Institute, que se titulaba Poorer Than Their Parents, más pobres que sus padres, calculó el porcentaje de hogares en Italia, en Estados Unidos, que habían visto en los últimos 15 años cómo sus rentas se quedaban congeladas o decrecían. Bueno, para que os hagáis una idea, más del 90% de los hogares italianos vieron en ese periodo cómo sus rentas se quedaban congeladas o caían. Más del 80% de los hogares en Estados Unidos, más del 70% de los hogares en el Reino Unido. Por lo tanto, estagnación clara en el medio. El otro dato que os doy para mostrar este tema son cifras de Raj Chetty, que es un investigador de la Universidad de Stanford, que calculó la probabilidad de que un americano ganara más en vida que sus padres. O sea, básicamente estos son a partir de datos fiscales en Estados Unidos. O sea, calculó la movilidad económica intergeneracional o el sueño americano, ¿no? Esta idea de que uno puede vivir mejor que sus padres si estudia, trabaja y demás, ¿no? Bueno, pues la probabilidad de eso ha caído en los últimos 50 años de forma estrepitosa. Un americano que nacía en los años 40 tenía una probabilidad de más del 90% de ganar más en vida que sus padres. Un americano que nació en los años 80, esa probabilidad había caído al 50%. Por lo tanto, eso es, en esencia, la muerte del sueño americano, ¿no? Estagnación en el medio de nuestra distribución. Eso, en un periodo de fuerte crecimiento económico, que por cierto, esto no lo olvidemos,
O sea, los últimos, incluso si tenemos en cuenta el impacto de la crisis económica, Estados Unidos recuperó su nivel de PIB precrisis en el 2012, el Reino Unido en 2014, España está a la vuelta de la esquina a hacerlo. O sea, estamos en niveles de prosperidad agregada históricamente altos, pero con una estagnación fuerte en el medio. Eso que produce una desigualdad impresionante. Y os doy otro dato, en este caso de Piketty, para que os hagáis una idea de por qué se produce esto. Entre el 2009 y el 2012, el 95% de la riqueza generada en Estados Unidos, o sea, el 95% de la riqueza creada post-crisis, fue al top 1% de los americanos. Y el 5% restante fue al bottom 99% de los norteamericanos, ¿no? O sea, una concentración brutal de riqueza en las rentas más altas. De hecho, en Estados Unidos estamos en niveles de desigualdad del entorno de los años 20. En el Reino Unido uno se tiene que ir a mediados del siglo XIX, 1850, 1860, para encontrar niveles de desigualdad como los actuales. Bueno, esto, a mi modo de ver, constituye una fractura de nuestro contrato social y, de hecho, me encantaría enseñaros la tercera y última gráfica, porque en el agregado esto que produce. Esta gráfica puede parecer muy sosa y muy aburrida, pero os garantizo que realmente es fascinante. Desde los años 70 a esta parte, estos son datos americanos, la productividad de bienes y servicios aumentó un 250% y las rentas del trabajo se mantuvieron prácticamente congeladas. Esto es verdaderamente trascendental porque nuestro modelo de crecimiento económico, si lo resumís a su forma más sencilla, básicamente lo que dice es que si ganamos en productividad, eso termina cayendo a salarios, porque la gente es más productiva, las empresas van mejor, cae a salarios y alimenta una clase media, la constitución de una clase media. Desde los años 70 eso ha dejado de suceder. O sea, el rol central de los salarios en la distribución de riqueza entre capital, empresa y demás y trabajador se ha roto. Algunos de nosotros nos hemos referido a esto como fractura de nuestro contrato social precisamente porque básicamente atenta o dinamita el proceso fundamental de distribución de riqueza entre capital y trabajadores. Por cierto, hay un elemento intergeneracional aquí que sé que van a tocar otros panelistas, que es que si tú eres joven, esto es particularmente gravoso o preocupante para la gente joven, porque si tú eres joven, tú tienes todo el tiempo del mundo y tienes capacidad de trabajo, pero no tienes capital. Por lo tanto, no tienes acceso a esa escalera de generación de prosperidad. Bueno, esto cómo ha golpeado el sistema político, y aquí definitivamente lo aterriza en el tema del populismo. De dos formas, y esto es la forma en la que yo creo que esto se ha operacionalizado o ha entrado en contacto con la dinámica política. Uno es un muy fuerte pesimismo sobre el futuro. Hay una correlación bastante fuerte entre pesimismo sobre el futuro y voto a fuerzas políticas radicales o antisistema. Y esto lo hemos visto en Estados Unidos. Una encuesta, por ejemplo, de Pew de un par de semanas antes de las elecciones americanas, en las que le preguntaban a la gente, ¿la vida para ti o para alguien como tú en Estados Unidos es mejor o peor que hace 50 años? Y el 80 y pico % de los votantes de Trump dijo que era peor que hace 50 años. En cambio, en el caso de los votantes de Hillary era como un 18-19%. O sea, si eras un pesimista antes de las elecciones americanas, había una alta probabilidad de que fueras a votar a Trump, ¿no? Entonces, pesimismo y antielitismo, que es la otra cara de esta moneda, que es un sentimiento muy fuerte que estamos viendo en nuestras sociedades. Y para mí la manifestación más clara de esto la vimos en el Brexit, donde las élites intelectuales, económicas, políticas se posicionaron todas en contra del Brexit de forma abrumadora y, sin embargo, tuvimos el Brexit. Y, de hecho, hay datos de YouGov y de otros que muestran cómo los niveles de confianza neta en las élites intelectuales y económicas en el Reino Unido de los Brexiteers, o sea, de aquellos que apoyaron el Brexit, era negativo, o sea, era significativo y negativo. Bueno, primera consecuencia, por lo tanto, pesimismo y antielitismo. Segunda, lo que yo he denominado, y otra gente también, los bárbaros a las puertas de nuestro sistema político, que en muchos casos ya no están fuera del sistema político, sino que han entrado en el sistema político. Bárbaros no tanto por aquellos a los que representan, como por las ideas que traen al sistema político y la voluntad de ruptura y de fractura del sistema político. Y bueno, no voy a hacer una lista de qué partidos, qué grupos o movimientos pertenecen a ese colectivo, pero os podéis hacer una idea, ¿no? Y la era antiliberal, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Hay algo que conecta a todos estos movimientos y es una agenda fuertemente antiliberal. Son
anticosmopolitanismo, anticomercio liberal, en algunos casos son anti-inmigración o fronteras porosas, en otros son incluso anticapitalistas abiertamente o tienen elementos anticapitalistas en su seno, ¿no? ¿Por qué son antiliberales? Bueno, podríamos meternos en una discusión muy extensa, evidentemente porque se han constituido como respuesta a los fracasos del orden liberal preponderante, pero es que luego además hay características dentro del orden liberal que lo hacen muy frágil al antielitismo. Es un orden muy tecnocrático que necesita representación y que exista confianza entre los representantes y los representados, pero si queréis luego entramos en eso pues a posteriori, ¿no? Y la tercera consecuencia, que para mí es la más grave y la más estructural y sistémica, es un colapso de apoyo a la democracia en los países occidentales. Y los últimos datos que tenemos del World Values Survey y de otros, y esto lo publicaron dos colegas, estábamos hablando de esto detrás del Government Department en Harvard el año pasado. Básicamente aquí han publicado dos medidas. Una es apoyo al autoritarismo y hicieron una serie de preguntas a norteamericanos. Al parecer, si le preguntas a alguien directamente si apoya el autoritarismo, automáticamente te dice que no, porque todo el mundo sabe que es algo malo y tal, pero si lo preguntas indirectamente lo consigues medir. Y la pregunta indirecta que hace el World Value Survey es: ¿le parece a usted bien o muy bien que Estados Unidos o su país tenga un líder fuerte que no tenga que preocuparse por el Parlamento o por ganar elecciones? Y a esa pregunta, la respuesta sí a esa pregunta ha ido subiendo en los últimos años y hoy en día responden que sí más o menos un tercio de los norteamericanos. Las cifras en otros países occidentales son igualmente preocupantes, no tanto como en Estados Unidos, pero están ahí, ¿no? Si queréis luego entramos en esto. Mi tesis aquí es: la transformación y la erosión de la clase media es tan profunda ya, se manifiesta en primera instancia como antielitismo y anti-establishment y antisistema, etcétera, pesimismo y antielitismo, y después ya empieza a cuestionarse el marco en su totalidad bajo el cual vivimos, ¿no? Esto lo hemos vivido en un periodo anterior y para mí, de hecho, la analogía histórica que mejor explica lo que estamos viviendo es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando también tuvimos una transformación muy profunda del sistema productivo con la industrialización. También nació un nuevo colectivo económico, en aquel momento fue el proletariado, en nuestra época es el precariado, y si queréis podemos entrar a hablar cómo se constituye el precariado, pero os digo que ya no es solamente los desempleados forman parte de él, pero también los subempleados, como la gente que está trabajando pero querría trabajar más, o la gente que está trabajando en un puesto que exige una formación menor de la que tienen, o los empleados pobres. Todo ese colectivo, que es el que se viene alimentando de estos procesos de erosión que os comentaba antes, es el que está animando esta revolución política, ¿no? También a principios del siglo XX esto produjo una convulsión política de primer calado, fascismo, comunismo, de hecho 2 guerras mundiales y otras, y en aquel momento, en los años 30 o 40, la solución que se le encontró a este problema fue la redacción de un nuevo contrato social, cuyos componentes fundamentales fueron en lo político la extensión del sufragio y en lo económico el nacimiento del estado del bienestar, con impuestos sobre la renta, impuestos de sociedades y todo el gasto público que conocemos en la actualidad. Para mí, la pregunta de nuestra era, y de hecho aquí termino para no robarle más tiempo a los compañeros, es qué aspecto va a tener ese contrato social en nuestra era. De hecho, esta es la gran pregunta, yo creo, para la ciencia política. ¿Cómo introducimos sostenibilidad económica y política en un sistema donde las rentas del trabajo han dejado de cumplir la función fundamental de redistribución económica que cumplían hasta la fecha? Donde hemos encontrado, a través de la aplicación de tecnología avanzada a los procesos productivos, básicamente aumentar en prosperidad, pero sin generar empleo. Eso es una pregunta extremadamente compleja. Muchos estamos trabajando en ella, pero yo, básicamente, si queréis, luego podemos entrar en el detalle de qué aspecto tiene ese contrato, o por lo menos qué aspecto creemos algunos que tiene. Pero con este análisis termino, porque yo lo que quería era dejaros la mirada amplia del reto al que nos enfrentamos. Y tan importante es, por cierto, o más me parece a mí, lo que yo no he querido tocar aquí, que es todo el ruido que existe en torno a este debate, que es: no, esto no es solamente tecnología, es comercio. No, no es comercio, es la crisis de inmigración. No, yo creo que estos son todos aceleradores y factores que han jugado un papel en la radicalización política, pero yo creo que el factor verdaderamente estructural, preocupante y difícil de abordar, o sea, lo que los ingleses dirían the lion in the grass, ¿no? El león en la hierba, lo que no vemos es la transformación estructural tecnológica y de hecho, cómo eso conecta con la aceleración en procesos de transformación y lo difícil que se nos hace gobernar el cambio exponencial en nuestra sociedad. Y con eso termino. Gracias. Manuel. Mariam.
Bien, pues se me oye bien, ¿no? Vale. Bueno, yo voy a empezar con unas 3 advertencias para discrepar también un poquito con mi compañero. Bueno, creo que en esto sí estamos de acuerdo y que este es un foro muy interesante para pensar de una forma más racional y menos alarmista sobre el populismo, y por eso pues yo felicito también a la organización por tener esta oportunidad. Y en cuanto a las pequeñas advertencias o preguntas que yo me hago y que me hacía también al hilo de un artículo de Casmude, de uno de los intelectuales que está, de los académicos que está estudiando el populismo, es si el populismo es una respuesta iliberal a un liberalismo antidemocrático, es decir, en qué medida el liberalismo debe hacer una autocrítica y en qué medida se han comenzado a hacer algunas prácticas antidemocráticas por el propio liberalismo y en qué medida, por tanto, el populismo puede ser una respuesta iliberal a esto. Y en ese sentido, Casmude hablaba también de responder de una manera ideológica en lugar de con un frente antipopulista, es decir, no bajar al terreno de la condena moral, sino, como ha hecho Macron, por ejemplo, en Francia, reinventar un lenguaje político y confrontar al populismo desde una agenda propia y con un lenguaje político genuino, sin entrar dentro de los ejes de conflictos que abre el propio populismo. También se decía que si el populismo, y yo también me lo planteo, está haciendo cuestiones o está formulando cuestiones, preguntas correctas que la clase política tradicional no ha sabido hacer, aunque no tenga respuestas políticas a esto, ¿no? Aunque sea una lógica de acción política cuya aspiración en última instancia sea acceder al poder, sí que de alguna manera está explotando contradicciones de la política tradicional, del sistema tradicional, y en qué medida hay que hacer caso a esta interpelación populista. Y en última instancia hablaríamos también de la causa de su fortalecimiento, si no es debido precisamente a la actuación de los actores políticos tradicionales, es decir, de no tratar al populismo como actor político, sino con ese frente antipopulista, y no cuestionarse por qué, y yo creo que esto es importante también tenerlo en cuenta, por qué se están consiguiendo llegar a esas minorías a las que la clase política tradicional no está consiguiendo llegar. Bien, estas son las pequeñas advertencias y ahora sí paso un poco más a detallar mi exposición. Yo no voy a hablar tanto de las rupturas o de las brechas que se están generando, sino que me voy a limitar a hacer más o menos una suerte de radiografía del populismo, centrándome en la definición y en los factores que se pueden intuir o que yo intuyo que pueden ser causa de esta colonización populista de la lógica tradicional democrática. Es decir, lo que está sucediendo es que si los sistemas políticos tienen 2 dimensiones, una dimensión popular, que atiende a la soberanía popular frente a una dimensión liberal que atiende sobre todo a esa serie de poderes intermedios, lo que está ocurriendo es que se está produciendo una colonización de una de las dimensiones de la democracia, que es esa dimensión popular o populista, que entiende democracia como soberanía popular y que prescinde de esos actores, poderes intermedios neutros que también cumplen con una función representativa. Esto sería más o menos lo que está ocurriendo. Y en cuanto a la definición de populismo, bueno, no hay nada más controvertido, también porque parece que se ha convertido en un significante vacío utilizando el propio lenguaje de la CLAU, ¿no? Actualmente populismo se ha convertido en un insulto, no hay un consenso tampoco en la academia a la hora de definirlo. Ya Berlin hablaba, Isaiah Berlin hablaba de populismo como de un síndrome de Cenicienta, ¿no? Como hay una definición ideal en la que es muy difícil hacer encajar pues las distintas manifestaciones de cada uno de los países en los que están emergiendo estos populismos, ¿no? Pero yo sí me gustaría quedarme con una definición que me parece muy interesante de Müller, que habla de populismo como una particular imaginación moralizante de la política. Yo creo que esto es interesante porque lo que en última instancia se está produciendo es una definición o una ficción maniquea entre una élite corrupta,
cualquier cosa que esto sea, frente al buen pueblo, ¿no? Se define al buen pueblo frente a una élite corrupta y, por tanto, se están definiendo los términos tradicionales de la política en un lenguaje moral. Por eso es tan importante que no se conteste con una condena moral, sino que se baje al terreno de la política. Y aquí también me interesa destacar que no es en realidad una ideología política, sobre esto también hay controversia, pero creo que no es una ideología política, sino que se trata más bien de esa lógica de acción política, es decir, que más importante que los contenidos doctrinales, habría que destacar son fórmulas de acción política de la retórica empleada. Es una retórica muy simplificadora y es curioso porque en un mundo en el que la complejidad aumenta, parece que son los populistas los que han encontrado un lenguaje más fácil para llegar a la sociedad, ¿no? Esto también lo estábamos hablando antes, de la importancia de esa retórica de asumir que el mundo es complejo, pero sin embargo esto cada vez se asume menos y sin embargo se hace todo más simplista gracias a esta retórica empleada. Y también debido a la manera en la que se aspira a conseguir la hegemonía. Por tanto, si se dan cuenta, no puede hablarse por esto mismo de un populismo de izquierdas y un populismo de derechas, porque no es una ideología. Si los contenidos ideológicos jugaran un papel central, esta distinción no tendría o no sería posible. Por tanto, es una lógica de acción política que puede ser más o menos simple y que no se abre, como digo y repito, a una definición sencilla. Bien, voy a pasar a explicar muy brevemente cómo operan y después voy a pasar a las causas por las que yo entiendo que se está produciendo este auge de los populismos y en qué medida esa lógica populista coloniza, como decía, la lógica liberal tradicional de la democracia. En cuanto a cómo operan, muy esquemáticamente hablaría de una triple simplificación. En primer lugar, una simplificación sociológica. En segundo lugar, una simplificación procedimental o institucional. Y en tercer lugar, una simplificación de lo que se entiende por el lazo social. En cuanto a la simplificación sociológica, ya lo hemos dicho anteriormente, esta lógica de acción política consiste en esa simplificación, ¿no? Por un lado está el pueblo casi como un sujeto evidente, definido por su diferencia con respecto a las élites. El pueblo sería la parte sana y unificada de la sociedad que a la vez devuelve a otra parte compacta, que serían las élites, la parte mala de la sociedad, las élites oligárquicas, también otra identidad. Lo que sucede aquí es que sin necesidad de negar que puede haber una oligarquía rica, esto no entra en conflicto con la tesis de los perdedores de la globalización o del aumento de la desigualdad, el hecho es que esta exista no devuelve al pueblo la consideración de una masa unida, ¿no? Y ahí es donde se produce este peligro de la simplificación. La segunda simplificación es la procedimental. El sistema, se dice representativo, aliena al pueblo, pero a su vez este lazo representativo queda totalizado por un líder, ¿no? A la vez que se está negando el sistema representativo, es el líder el que se arroga ese lazo representativo. Y una de las campañas más emblemáticas en este sentido probablemente ha sido la de Marine Le Pen, ¿no? Cuando decía: voy a poner a Francia nuevamente en orden, hablo en nombre del pueblo, es decir, hago todo en nombre del pueblo y yo me arrogo esa representación. Aparece, por tanto, el hombre pueblo, el hombre masa, elimina a los individuos, se interpela al pueblo directamente, porque la única forma real de democracia, y ahí es donde se está negando esa dimensión liberal de la democracia, que habla de los poderes intermedios, es aquella que interpela directamente al pueblo y que utiliza, por tanto, el referéndum. Bajo esta simplificación se encuentra ese rechazo, como digo, a los poderes intermedios. Pero aquí se esconden dos falacias dentro de esta segunda simplificación. La primera es entender que el hecho de tener preferencias políticas, es decir, que el hecho de preguntar al pueblo, implica necesariamente que el pueblo tiene
juicio político. Si se está eliminando esa autoridad de los expertos, de medios tradicionales de comunicación, de la dimensión deliberativa también de la democracia, parece que el juicio político de la ciudadanía cada vez se debilita más. Por tanto, ahí se esconde también una falacia. Interpelar al pueblo no implica necesariamente que éste tenga más juicio político. Y en segundo lugar, que votar equivale a tener voz, es decir, que normalmente bajo estos presupuestos aparentemente democráticos lo que se hace es disolver la voz de los participantes, de los individuos, en los intereses encubiertos del líder. ¿Por qué? Pues porque lo contrario a la representación no es la participación, esta es otra de las grandes falacias del populismo, sino la ausencia misma de representación. Estamos hablando de una crisis de representación. En la democracia representativa la exclusión toma primero forma de silencio. Una deja de ser escuchada porque su voz no cuenta proporcionalmente o porque no es lo suficientemente fuerte como para ser oída. Entonces, frente a esas dimensiones importantes, la participativa, la deliberativa y la representativa, lo que está ocurriendo es que se intenta sustituir la participativa por la representativa, eliminando también la deliberativa y bajo todas estas falacias. Y la tercera simplificación tiene que ver con el entendimiento de lo que significa el lazo social. Aquello que construye el lazo social parece ser que es la identidad, ¿no? La identidad basada en una idea de patria, en una idea de nación, todo con una exaltación emocional muy importante, en lugar de atender a la calidad interna de las relaciones sociales, que solo se mejoran a partir de dos cosas, protección y distribución. Es decir, la identidad necesariamente divide, la solidaridad necesariamente cohesiona. Y esto es algo que se está perdiendo también en el debate público. Bien, antes de pasar a los factores, y muy brevemente, sí me gustaría hacer una pregunta que yo creo que es relevante para entender por qué están surgiendo y proliferando los populismos, dónde operan. Bien, la evidencia empírica nos está diciendo que sí que ha habido un aumento sustancial cuantitativo, ¿no?, del populismo. Pero más que cuantitativo, la revolución ha sido cualitativa, más allá de que se haya ganado el Brexit, más allá de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que son las democracias liberales más viejas. Más allá de esto y de la sacudida violenta que ha implicado esto, hay que hablar también en términos cualitativos en sentido de cómo se reconfigura el espacio ideológico de los tradicionales partidos cuando entran los populismos. Es decir, hay politólogos que hablan de partidos contagiosos. No necesariamente es importante que ganen elecciones, cuanto que el hecho de que estén contamina de alguna manera el discurso político y acaban reconfigurando ideológicamente a las tradicionales fuerzas políticas que asumen prerrogativas del propio populismo. Esto también lo hemos visto en Francia con el caso de Fillon, ¿no?, cómo asumía un discurso, una condena, una apelación a la capacidad redentora del pueblo, ¿no? Los jueces me están condenando y será el pueblo finalmente quien me salve. Esto lo decía el propio Fillon, no lo estaba diciendo Le Pen. Entonces, esto también es preocupante. ¿En qué medida esa misma retórica populista es asumida por actores tradicionales? En relación a dónde operan, yo creo que es importante hacerse esta pregunta porque no aparecen confinados en una región particular. Están en países escandinavos, están en el corazón de la zona euro, están en la zona periférica, en la misma euroescéptica Gran Bretaña. Entonces, el hecho de que hayan emergido también en países ricos nos hace pensar hasta qué punto son producto o primariamente de la crisis que vive Europa a partir del 2008. Se habla de un backlash cultural, ¿no?, de una reacción a valores progresistas tradicionales, pero entonces esto tampoco acabaría de explicar por qué surgen los llamados populismos de izquierda, como han surgido aquí en España o en Grecia. Quizás, por tanto, habría que hablar de una crisis de la democracia, y esto me llevaría a hacer una afirmación fuerte, y es que el populismo no es la causa de la crisis de la democracia, sino que esa crisis de la democracia acaba provocando el populismo. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Cómo hay una crisis democrática que consiste en que
no se rinden cuentas, que no se asumen responsabilidades, que no se escucha a los ciudadanos, que los políticos se hacen políticos de aparato, que se alejan cada vez más de la sociedad, que su realidad pasa a ser la de su interior, del mundo político, con sus congresos, con sus pugnas interiores, ¿vale? Y su lenguaje resuena prácticamente al vacío. Por tanto, esa es una de las principales tesis que me gustaría mantener, y ya menciono simplemente los factores. Yo hablaría, para explicar la emergencia de estos populismos, fundamentalmente de tres factores. Un factor culturalista, que tiene que ver con una crisis que se desarrolla a partir de la globalización, de los miedos que emergen con la globalización, con una ruptura de los vínculos comunitarios, con un terrorismo transnacional también. Y aquí no es tan importante el explicar, o no ha sido tan importante el explicar, que quizás la globalización se puede evaluar en una manera objetivamente positiva, sino cómo se está percibiendo todo esto, ¿no? Esta ruptura de vínculos tradicionales, etcétera. En segundo lugar, hablaría de ese factor político, de esa recesión democrática que nos lleva a afirmar que el populismo no es la consecuencia, no es la causa de la crisis de la democracia, sino la consecuencia. Y un tercer factor que ya a mí me parece fundamental, del que se habla muy poco, es el factor comunicativo. Cómo a partir de la implosión de redes sociales, de la crisis de intermediación política, de la prensa tradicional, se produce de alguna manera una fragmentación del espacio público. Esos actores intermedios pierden la autoritas para hablar, para hacer diagnósticos, y cómo a partir de las redes sociales, pues todos esos mecanismos de simplificación y de exaltación de las emociones circulan de una manera mucho más rápida y acaban provocando esa fragmentación del espacio público. Esto no quiere decir que haya que reaccionar contra esto. De hecho, el populismo es una reacción contra todo esto. Esto quiere decir que hay que hacer autocrítica también por parte de los actores intermedios tradicionales, que no vamos a volver a la configuración del espacio público que había anteriormente, y en qué medida estos periódicos tradicionales y estos actores intermedios deben asumir las nuevas narrativas, las nuevas comunidades que se generan en las redes sociales desde esa autocrítica. Y lo dejo aquí. Gracias, María. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a Toni la invitación de participar en esta reflexión sobre los acontecimientos que están ocurriendo. Para los politólogos, el periodo actual es fascinante desde el punto de vista de análisis político. No creo que para los ciudadanos sea tal, pero aquí les presentaré algunas reflexiones al respecto. Y quisiera partir por una reflexión, o quisiera presentar a la mesa una reflexión de dónde venimos, algo que conecta mucho con las últimas afirmaciones de Mariam, y cuáles son los retos en la situación actual. Yo también pienso que el origen de los cambios en el sistema de partidos, en la situación convulsa actual, tiene que ver con una crisis de representación política, con una crisis sobre el papel de los partidos tradicionales, que es anterior a la crisis económica. En los años 90 ya había teóricos, politólogos, académicos, hablando de el cambio en el perfil de los partidos políticos. ¿Qué estaban haciendo los partidos políticos distinto respecto al pasado? Y ese cambio tenía que ver mucho con la capacidad de los partidos políticos de articular, estaban perdiendo la capacidad de articular los intereses de los ciudadanos hacia el Estado. Y poco a poco los partidos políticos se habían convertido en un actor cuyo principal interés era preservar sus intereses dentro del Estado. Con lo cual, lo que había ocurrido es que el Estado y los actores políticos, los partidos políticos, se había difuminado esa diferenciación. Y esta es una crítica que surge antes de la crisis económica. En España tenemos muchas señales de que se está produciendo un cambio en la opinión pública respecto al funcionamiento de la democracia, respecto al papel de los partidos políticos. Por ejemplo, teníamos datos hace ya unos años sobre cómo había una percepción en la ciudadanía de que existía un desequilibrio desfavorable al poder político respecto al poder económico, o cómo se erosiona progresivamente la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España, o
cuál es la percepción sobre los partidos políticos. Y hay un dato muy importante que es en el 2013 y es cuando los politólogos detectamos que se produce un problema de oferta política, ¿no? Hay un momento en el que se le pregunta a los ciudadanos por su intención de voto y hay un 50% de los ciudadanos que no eligen partido, que dice que se abstendrán, que dicen que no saben. Bueno, esto empieza a detectarse de esa manera un problema de oferta política que luego efectivamente vienen los nuevos partidos como Ciudadanos a cubrir, ¿no? Bueno, pues por un lado, esta crisis de representación política, que como digo es anterior a la crisis económica, entronca y es amplificada por las fracturas, no solo de la crisis económica del 2008, sino fracturas y divisiones sociales que lastran a las sociedades desde hace algunas décadas, es decir, que se producen también en sociedades no particularmente afectadas por la crisis del 2008. Esas fracturas, junto con la crisis de representación política, están en el origen, desde mi punto de vista, de los cambios, de la transformación en el sistema de partidos, de la emergencia de partidos nuevos en toda Europa, del cambio en el escenario de competición política con partidos de naturaleza populista, pero ¿qué está pasando? Bien, como les decía, la politización de las divisiones sociales, de las fracturas derivadas de la crisis y derivadas también de los cambios tecnológicos y de otros cambios que viene produciendo durante las décadas anteriores, esa politización tiene distintas formas en distintos países. En unos países adopta una división más de tipo cultural, relacionado con el tema de la inmigración, de tipo identitario, donde predominan partidos populistas de derechas. En otros países, el foco de la división se centra en las divisiones sociales, de clase, económicas, donde predomina los partidos populistas de izquierdas. Pero en ambos casos, es verdad que esa lógica económica o esa lógica más cultural del populismo se subsume en ese eje de división del que venimos a hablar hoy, que es sociedades abiertas, sociedades cerradas, ¿no? Bien porque se pretende sociedades culturalmente más homogéneas, más cerradas, por más homogéneas, o bien porque se pretende sociedades más cerradas porque se quiere devolver soberanía económica al Estado. Necesito ver un poquito. Bien. Y es aquí donde estamos, en un entorno más fragmentado políticamente en Europa, más fragmentado políticamente en España. Es decir, que en España se haya transitado hacia un sistema multipartidista nos equipara al entorno europeo, puesto que España, junto con Grecia y con el Reino Unido, era una excepción en su bipartidismo. Pero que sin duda cambia también los ejes de competición electoral, hace que la política sea más difícil, y me referiré a esto un poco más tarde, hace más compleja la actividad política, la actividad parlamentaria y, sin duda alguna, esto viene también, es una consecuencia también de la polarización que se produce por la entrada de partidos populistas en los parlamentos de toda Europa. Esta es la situación actual. Seré muy breve y me dirigiré ya a los retos porque sé que vamos mal de tiempo. Yo creo que el reto esencial en la situación actual, cuando hablamos de sociedades abiertas, sociedades cerradas, es apelar a las sociedades abiertas manteniendo un gobierno representativo, manteniendo en la ciudadanía o aumentando, por eso que está muy deteriorada, la sensación de que los gobiernos tienen en cuenta sus intereses. ¿Cómo conseguir que se pueda apelar a sociedades abiertas donde inevitablemente hay una migración del poder de los gobiernos nacionales a otros ámbitos, donde el poder debe compartirse y a su vez los gobiernos procurar que esa conexión de la que hablaba antes, que se había perdido de la crisis de representación, esa conexión con la ciudadanía se nutra, se amplifique de distintas maneras? Para mí ese es el reto porque a día de hoy es cierto que las señales de la crisis de representación política, la satisfacción con la democracia, la visión de los partidos, etcétera, es verdad que se ha suavizado, pero no volvemos a niveles optimistas, digámoslo así. Por lo tanto, cabe el riesgo de que se enquiste, que deje una cicatriz esta crisis política en el sistema, en la actitud de los ciudadanos hacia los partidos políticos. En este reto de sociedades abiertas y gobiernos representativos, creo que partimos con una ventaja y con dos limitaciones, y con ello acabaré. La ventaja es que en el dilema sociedades abiertas, sociedades cerradas, España está en una
posición buena porque es una sociedad eminentemente abierta y, de hecho, no podemos decir que exista un debate, una fractura profunda ahora mismo en el debate político en torno a esa cuestión. Los españoles tienen actitudes relativamente optimistas respecto al papel de la inmigración, respecto a la tolerancia cultural, religiosa y, aunque nuestra visión de Europa se ha deteriorado mucho, todavía sigue siendo un país con una visión positiva de la integración europea. Esa es la ventaja. Y acabaré con dos inconvenientes. Yo creo que el primer inconveniente tiene que ver con que es más complicado hacer política ahora. Y lo decía antes cuando hablaba del sistema multipartidista. Muchos de los cambios que se han producido en los sistemas de partidos en toda Europa vienen producidos por una población, por una ciudadanía que quiere un cambio significativo respecto a las formas de política tradicional. Paradójicamente, cuando la gente ha votado y han surgido nuevos partidos, los parlamentos se han fragmentado, haciendo que la actividad política sea más compleja porque no hay mayorías y hay que ponerse de acuerdo y además porque hay, como decía antes, hay partidos políticos que polarizan y que que transforman el acuerdo en un reto mayor. Esta es la primera cuestión que creo que hace abordar ese reto algo más complicado. La segunda es que el papel de los partidos populistas o intentar en este entorno apostar por una sociedad abierta requiere, yo creo, de un trabajo en el discurso político donde algunas de las cuestiones que hasta ahora se han presentado como inevitables, como indiscutibles, como parte de una estructura institucional que nos ha venido dada, se devuelvan al debate político y donde aquellas cuestiones que durante un tiempo se manifestaron o se intentaron convencer a la población sobre esto es así, es inevitable, se pase de la inevitabilidad a la explicación de la necesidad desde la óptica ideológica de cada uno de los partidos. Yo creo que esa es la respuesta política, es decir, al final no dejamos de volver a un ámbito de más política y, por lo tanto, volver a replantear desde la óptica ideológica de cada partido algunas cuestiones que ahora la pulsión populista está devolviendo al debate público. Muchas gracias. Kiko. Bueno, yo lo tengo muy fácil porque muchas de las cosas que me hubiera gustado decir ya las he escuchado. Lo que voy a hacer es aportar un par de 2 o 3 ideas pequeñas, porque creo que son temas muy complejos, son temas globales, hablamos de muchos países, hablamos de millones de personas, hablamos de décadas, de milenios. Entonces, bueno, lo que he hecho es buscar algunos datos sobre la cuestión. Voy a ver si los puedo enseñar, sí. A ver, puedo disparar. Sí, si me podéis pasar la siguiente transparencia. Son ideas pequeñas, pero no tan como este folio en blanco. Es un poquito... no sé realmente si puedo pasar. Bueno, mirad a ver si me podéis recuperar la transparencia. Yo entonces cuento lo primero que vamos a ver. La primera idea es un poco... bueno, hablamos del populismo y metemos bajo ese mismo paraguas generalmente tres protagonistas, ¿no? Hablamos de Le Pen y sus votantes, hablamos de los votantes que votaron el Brexit y hablamos de los votantes de Donald Trump. Y hay una serie de atributos que comparten, o que los tres comparten, pero no comparten todos. Entonces, un poco lo que os quería mostrar es exactamente, bueno, esas cosas que relacionamos con los políticos populistas, pues por ejemplo, si son anti-inmigración, si los votan más jóvenes o si son personas perdedores de la globalización, si son conservadores o no. Realmente, cuando empiezas a cruzar todas estas variables, empiezan a chocar, a haber inconsistencias, ¿no? Caso Donald Trump. Se ha hablado mucho del voto de los perdedores de la globalización a Donald Trump, ¿no? Como gente pues, expulsada del mercado de trabajo por la robotización, gente de mi generación, en torno a 30, 40 años, tiene una serie de aspiraciones que de golpe la realidad no le alimenta. La historia es que cuando vas a ver los datos, el votante de Donald Trump no son esas personas. A Donald Trump, el grueso de sus votantes son votantes republicanos tradicionales.
Es gente más rural y menos urbana, son conservadores, son personas de perfil tradicional y son gente mayor. A ver si ahora puedo... Bueno. Mirad a ver si podéis resolver lo de las transparencias, pero la segunda parte tendré más problemas, si no con esto. Entonces, primero es, el relato de los perdedores de la globalización no encaja con Donald Trump. Otro relato, los votantes, si son simplemente en perfil conservador, ¿no? Porque los votantes de Brexit y los votantes de Trump, los dos encajan en este marco de son un votante conservador que se caracteriza por, son en general más mayores, bien de medios rurales, tienen este sentimiento de antiglobalización y hacen o dicen, esto lo ha comentado Manuel, ven el pasado tienen una buena imagen del pasado. Y te dicen, como comentaba él en esta encuesta de Pew Research, que el 80% de los votantes de Trump... perfecto. Ahora, eso es lo que os iba a enseñar exactamente. Bueno, voy a empezar desde arriba porque creo que aterrizo un poco. Entonces, la primera historia es lo que os decía. El único de los 3 perfiles de votantes que encaja con la tesis del perdedor de la globalización claramente es el votante de Le Pen. A Le Pen le votan obreros, de edad de trabajar y con poca renta. Es gente que puede usar este argumento, pero ese argumento no funciona tan bien cuando te vas a mirar los datos del votante de Trump porque, bueno, sí le vota más la gente sin estudios, no le vota más la gente de renta baja, no tiene un éxito brutal en clase obrera, no encaja este relato. Y con Brexit pasa un poco parecido, encaja un poco, pero a medias. El segundo relato es el relato, digamos, el relato conservador, ¿no? Que es, bueno, es que son gente mayor de medios rurales con ciertos valores y que cree que el pasado era un sitio estupendo y quiere volver al pasado. Bueno, esto te encaja bien con Trump, te encaja más o menos bien con el Brexit, tienes algunos problemas más con Le Pen porque a Le Pen le vota gente joven. Entonces, este es un poco, vas entrando, o sea, cuando te pones a mirar, vas entrando en estos matices. O sea, evidentemente hay una globalidad del fenómeno, pero no es, y como no podía ser, porque una persona es un mundo y cada país es otro mundo, no puede ser una cosa tan coherente. ¿Qué tienen en común? Cosas que sí encuentras en común. Cosas como sentimientos anti, en general, un gusto por ir contra. Ya iré hablando de esta historia. Hay una anti-inmigración que encuentras en estos 3, más o menos. Hay cierto sentimiento de antiglobalización con distintas gradaciones, pero que puedes encontrar en los 3. La división de pueblo-élite, que es yo creo que la definición digamos, más fina que ahora ha comentado Mariam, la encuentras en Le Pen. Trump seguramente ha cogido ya pues, determinadas... Bueno, es que igual se le ha pegado, ¿no? Como comentaba ella. En Brexit la cosa es mucho más débil. Y los 3 son anti-establishment, que yo creo que es uno de lo que vemos que se repite. Anti-establishment, ¿en qué sentido? Que todo es una reacción, ¿no? Y enlaza con las causas que habéis hablado. Las causas estaban allí y esto es una consecuencia. Y como es una consecuencia, lo que son planes alternativos a lo que hay. No nos gusta el statu quo. Y aunque no todos tenemos una ideología definida y tal, tenemos claro que el statu quo no nos gusta, que hay cosas que creemos que no funcionan o creemos que hay alternativas mejores y eso lo tenemos en común. Es esta idea de un alternativismo, ¿no? Esta idea de buscar alternativas al statu quo que lo podemos encontrar en los populismos, pero lo encontramos en más sitios. Es esta idea de... y lo puedes enlazar en más cosas. Por ejemplo, los auges de el independentismo en determinados sitios, que es la alternativa más a mano que tienes al statu quo, ¿no? ¿Qué pasa en determinados países? Pues que a lo mejor esta alternativa al statu quo la puedes abrazar por la izquierda, ¿no? Quieres un futuro más ideal, que no se ha implementado nunca, pero que tú crees que está al alcance y que es lo que podemos perseguir. O, como es el caso de estos 3, crees que lo perfecto y lo que es mejor, la alternativa mejor a el statu quo está en el pasado. No hay que ir a buscarlo a la utopía, hay que simplemente volver atrás, recuperar a Estados Unidos, hacer Francia grande otra vez, hacer Reino Unido grande otra vez. Este relato a mí es el que más me gusta, pero bueno, como os digo, como todos los relatos, al final tiene también, tampoco es que sea una idea fuerza que puedas empujar hasta el final, porque, por ejemplo, si te pones a comparar el votante de May con el votante de Brexit, que son relativamente cercanos,
la cosa se cambia bastante, porque de golpe May, pues anti-establishment exactamente no es, populista de ver una división entre pueblo y élite tampoco está clara y se te diluye. Si vamos a mirar, digamos, populismos de izquierdas, pues Mélenchon, porque lo teníamos más a mano, es, digamos, la izquierda alternativa en Francia, pues empiezas a cumplir con unas cosas, con otras no, pues el relato de los Left Behind te encaja más o menos, eres anti-establishment, pero no eres anti-inmigración, pero la globalización sí que no te gusta. ¿Vale? Imaginad que fuéramos aquí poniendo más partidos que podéis pensar que son populistas en distintos países, como Syriza, 5 Stelle, y la matriz de colores se irá viendo más borrosa. He empezado con los 3 primeros porque son los más coherentes, pero el ruido nos empieza a salpicar. Entonces, muy rápido voy a dar solo 2 ideas porque creo que me va a pasar el tiempo, si no, bueno, con el retraso. Sí. ¿Qué pasa en España? 4 datos sobre España. Si me podéis pasar 2 más, una más. La gran brecha en España es otra y es la brecha generacional. Entonces, esa es mi idea es fuerza para España, pero voy a repetir 2. O sea, mi idea de fuerza anterior es todo es muy borroso. La segunda idea de fuerza aquí es, en España el gran eje es el voto generacional. Y es la gran brecha que no solo es intensa, seguramente es la segunda en intensidad y la primera sigue siendo la ideología, pero es nueva. O sea, desde los 90 hasta ahora nunca había habido una diferencia. O sea, saber la edad de alguien no te decía tanto sobre cómo vota, no te ayudaba a predecir, nunca te ayudó tanto como te ayuda ahora. Por esto, hasta 45 años, los 4 partidos compiten de igual a igual y los partidos nuevos ganarían las elecciones hasta los 44 años. A partir de allí, los partidos tradicionales, PSOE y PP, pues cada vez tienen más peso y en los mayores de 75, que es un corte que vemos pocas veces, pues ya veis que básicamente no hay, pues la fragmentación del sistema de partidos no ha llegado. Y fijaros que hay el doble de gente, bueno, el doble no, pero hay bastante más gente con más de 65 años que entre 18 y 24. O sea que no es trivial. Este corte no lo solemos ver porque antes era mucha gente, pero eres bastante gente. Y si podéis pasar la slide, porque creo que ya no va. Vale. Pero volviendo al ruido. Con todo eso nos da una visión siempre un poco idealizada. O sea, lo que he hecho es revisar 2 o 3 ejes, voy a quedarme en 2, ejes de los que hemos encontrado en los partidos populistas y mirar en España, ¿no? Esto es, en la escala vertical, el eje es un poco complicado, os lo cuento y así os lo entendéis mejor. En el eje vertical tenemos de 1 a 10 cuánto te gusta el multiculturalismo, es en plan, crees que los inmigrantes aportan mucho, es positivo porque hacen más rica nuestra sociedad, eso es un 1. Y un 10 estás más bien del lado de que crees que los inmigrantes suponen sobre todo un peligro, un problema. Bueno, veis, cada punto es un votante. Y bueno, podéis ver que esto no es un eje de división partidista nada intenso, ¿no? O sea, las nubes, evidentemente, las medias, que es lo que vemos siempre, no son iguales para todos los partidos, ¿no? El PP es el más que ve más peligros, pero ni siquiera llega al 5, y Podemos es el que menos. Pero, evidentemente, no está articulando el voto porque tenemos gente votando todos los partidos pensando todas las cosas. Pero, en el eje X, lo que tenéis abajo es las respuestas a esta pregunta por edad. Es ver que la edad aparece en un montón de cuestiones. O sea, algo que te dice, no tanto como saber qué partido vota alguien, saber qué edad tiene te dice más sobre qué piensa de los inmigrantes, ¿no? Entonces, la curva, digamos, por ejemplo, el PP, que es el primero que tengo, los votantes jóvenes del PP son más multiculturalistas y los mayores ven más peligros en la inmigración. Y esto pasa con todos los votantes, incluido el vuestro. Más brecha generacional y la última brecha generacional. Libertad y seguridad. La pregunta 1 es, te dice, las sociedades se enfrentan dilemas entre que las personas tengan más libertad o que tengamos vidas más seguras. Pues el 1 es elijo siempre más libertad y el 10 elijo más seguridad. De golpes hay diferencias por partidos, no gigantes, hay diferencias clarísimas por edad. La gente más mayor privilegia la seguridad. Pero, con todo, y lo voy a dejar en esta slide, aunque hay más datos de este estilo, hay 2 ideas aquí, que son las 2 ideas a las que me quiero quedar. Una, la imagen es muy borrosa.
¿vale? Estilizamos mucho los relatos porque no hay otra opción que estilizar los relatos porque si no, no podemos hablar, pero cuando tú pintas las 6.000 personas que contestaron la encuesta del CIS después de las últimas elecciones, que son los datos que hay aquí, pues la gente tiene ideas de todo tipo sobre casi todo. ¿Qué quiere decir? Que esto, la libertad y la seguridad, los inmigrantes sí, inmigrantes no, no son ahora mismo en España ejes de división o ejes de voto. ¿Cuáles sí que son? Uno, lo he enseñado, que es la edad. La edad claramente es un eje de división partidista en España ahora mismo. ¿Por qué? Seguramente porque es próximo en muchas cosas. Y el otro eje es la ideología. La ideología sigue siendo un buen predictor de voto. Gracias, Kiko. Gracias. Nos hemos alargado un poquito más, de manera que hemos consumido todo el tiempo que teníamos, de modo que no vamos a seguir con el debate. Creo que ha valido la pena porque las intervenciones han sido muy completas. Y le paso la palabra a Toni Roldán para despedir estas jornadas. Sí, gracias. Bueno, no sé cómo ponerme. Estoy como enfrente vuestro. Igual nos tiramos una foto y así no nos doy la espalda, ¿no? Porque me voy a poner de pie yo. No, ponte de pie, sí. Sí, aquí tal cual, Sí. Bueno. Bueno, son casi las 3 de la tarde, estaréis todos muertos de hambre, si queda algún guiri en la sala, probablemente está a punto de desmayarse. Yo quería simplemente agradecer de corazón al equipazo que tenemos y que ha organizado todo este evento y ha hecho que esto fuera posible. Bueno, tenemos aquí a Insane, a Javi, a Jorge y tantos otros, a Marga. Después agradecer a ponentes que han venido de lejísimos. Aquí tenemos a Andrés Velasco, que probablemente, y espero y cruzo los dedos porque así será algún día el futuro presidente de Chile. y que ha venido expresamente para estar con nosotros. Esto es una prueba de que esto es un movimiento global, que esto está naciendo, que esto está empezando y está empezando al mismo tiempo en muchos lugares con unas ideas comunes. Yo creo que probablemente la primera gran reflexión es esa, es que compartimos cuando escuchábamos a los franceses, cuando escuchábamos las ideas también de Jeremy, el alemán, cuando hablamos de España y de Ciudadanos, cuando miramos a Chile, pues hay un denominador común, ¿no? Esto que llamamos liberalismo progresista, pues parece que tiene un espacio común. Y también quería daros las gracias a todos los que habéis venido, que habéis hecho un esfuerzo para estar aquí estos 2 días. Voy a hacer algo muy difícil porque no pienso aburriros ni quitaros más tiempo para que podáis iros a comer, que es robando precisamente de Velasco el challenge, o ¿no? el enorme reto de intentar resumir cuál es una agenda liberal y progresista o cuáles son al menos las líneas o algunos principios que nos podían servir para guiar, porque yo creo que probablemente el reto más grande que tenemos es de definir esta agenda, ¿no? Y yo creo que también ha habido aportaciones en esta última mesa. Intentaré incorporar algo que es absolutamente imposible después de escuchar a Vargas Llosa, a los economistas y demás, y la visión de los politólogos y de los juristas, pero intentaré coger algunas de las ideas que me parecen y ponerlas en 10 de una manera absolutamente, como decía antes Piqué, lo más telegráfica posible. Bueno, decía Vargas Llosa, la libertad tiene que estar en el centro en cualquier proyecto liberal. Yo creo que ese es lo prioritario. Pero yo hablaría también de la libertad, no solo la negativa, la libertad de ser oprimido, la libertad, digamos, de tener los derechos básicos para ser un ciudadano, sino también la libertad positiva. Hablaban en varias mesas, hoy también se ha mencionado a Isaiah Berlin. Él plantea esta diferencia de los dos conceptos de libertad. Yo creo que no puedes ser realmente libre si no puedes alcanzar digamos, todas tus posibilidades en la vida. Y, por tanto, el rol del Estado tiene que ver con eso, con ofrecer los mecanismos, con ofrecer las herramientas que te permitan llegar tan allá como puedes llegar. Por tanto, es más que la simple libertad negativa digamos, el laissez-faire radical. Es una libertad positiva que te ofrece herramientas para poder llegar tan lejos como te propongas. Después, una idea que es un poco difusa, pero que yo le he llamado no dogmáticos, humildes y tolerantes. Yo creo que esto conecta, decía María Vargas Llosa, esto no es una ideología, esto es una doctrina, ¿no? La verdad no es absoluta. Nosotros
identificamos las ideas buenas de los demás, las incorporamos, vemos que la realidad cambia, intentamos adaptarnos a la nueva realidad, recoger las nuevas ideas, ver la evidencia empírica, contrastarla y de esa manera intentar ir adaptándonos y ofreciendo mejores respuestas. Yo creo que eso es precisamente lo que nos diferencia de los dogmatismos y en parte probablemente de los relatos populistas y de las ideologías que son muy rígidas, que están en categorías estancas, con unos menús de políticas muy definidos y que te impiden ser la flexibilidad suficiente, por ejemplo, para adaptarte a los gigantescos cambios que explicaba Manu Muñiz antes, ¿no? de la globalización en los últimos tiempos. Después hay otro concepto que podría ser sociedades abiertas. Velasco hablaba de igualdad democrática. Yo diría, todos somos distintos. El liberalismo es conflicto. Todos somos distintos, todos tenemos objetivos distintos, tenemos ideologías distintas, identidades, tenemos género, tenemos tantas diferencias, pero todos somos al final iguales ante la ley. Y esa es la clave, ¿no? Al final todos, el liberalismo en esencia está contra los privilegios en ese sentido. Todos tenemos que ser iguales, por eso no creemos en los nacionalismos tampoco, ¿no? Después, por ir lo más rápido posible, estoy en el 4. A favor del comercio y la globalización. Esta es literalmente fulminada de los puntos de Velasco, pero yo creo que es evidente, particularmente ahora en el contexto español, donde el Partido Socialista, que tradicionalmente era un partido claramente abierto y claramente implicado con las cuestiones de la globalización, claramente a favor de las economías abiertas, digamos, yo creo que es importante reivindicar el gigantesco progreso que ha permitido la globalización, el gigantesco progreso que proviene de los intercambios comerciales. Bueno, aquí ha habido muchos economistas que han hablado de eso, pero con un matiz que yo creo que es importante, o dos matices. Un matiz primero, y yo diría que es que existen, es evidente que en la globalización existen unos perdedores de la globalización. Es verdad que hay unos ganadores bestiales que son, digamos, en la cadena de ingresos y de renta internacional, los países asiáticos, pues, prácticamente 1.000 millones de chinos e indios han salido de la pobreza gracias a incorporarse a los mercados de producción globales. Pero es verdad que y esto lo habéis contado vosotros muy bien, en el mundo occidental ha habido, digamos, un colapso en las expectativas, ¿no? El progreso no ha sido tan grande como esperábamos. Por tanto, y luego hay unos perdedores claros, muy correlacionados con una cuestión que hablaré después, que es la educación, ¿no? O sea, las skills, la capacidad de estar en la globalización depende enormemente de la educación. Y para poder tener estas economías abiertas que queremos, es esencial que hagamos políticas efectivas para ofrecer oportunidades a los perdedores de la globalización, ¿no? Esto hablaba Luis un poco en ese sentido el otro día. Y en esta línea van nuestras políticas del complemento salarial, nuestras políticas, la revolución que proponemos básicamente en las políticas activas y de formación, esto que hemos conseguido ahora del cheque de formación, por ejemplo. Punto 5. Mercado libre, pero instituciones fuertes. Está conectado con el anterior, pero no es igual. Lo decía Jeromín muy claramente, decía, los mercados y las instituciones y el gobierno no son sustitutos, son complementarios, ¿no? Yo creo que esa idea tiene que ser central. Y las instituciones tienen que servir no solamente, como decía antes, para regular los mercados y para asegurar que son competitivos, sino también para ofrecer algunas cosas más, aparte de corregir los fallos de mercado, para ofrecer algunas cosas más que te permiten ofrecer más oportunidades y proveer un nivel básico de dignidad, yo diría. Después, ahí está el concepto de responsabilidad fiscal. Yo creo que no hay nada más irresponsable siendo un responsable público que ser irresponsable con las cuentas públicas. Y no hay nada menos progresista, porque si no lo eres y no cumples con los objetivos, al final nosotros lo vivimos en España muy claramente, te acabas gastando todo el dinero en pagar intereses de la deuda en vez de en invertir en hospitales y en educación, que es lo que necesitamos. Por tanto, tenemos que ser responsables para después poder hacer las políticas que queremos. Estoy en la 7 y voy terminando. Decía, y esta se la ha oído a Andrés Velasco, pero también a Luigi Singales y a otros, la idea de pro-mercado versus pro-empresa. Yo creo que es una idea central que también está relacionada con algunas de las anteriores. Nosotros tenemos que estar a favor del mercado, a favor de la competencia, a favor de la igualdad de oportunidades en el mercado, que no es lo mismo que lo que han hecho los partidos conservadores de manera tradicional,
que es básicamente defender, y particularmente en este país con un intervencionismo permanente ¿no? con una colonización permanente de las instituciones, interviniendo en mercados para defender a los campeones nacionales. Yo creo que en España tenemos que ser capaces de generar un entorno, unas instituciones que permitan que florezca la competición, que florezca la innovación y no elegir a dedo cuáles tienen que ser los campeones. Esa idea me parece central también para el liberalismo progresista. Después, la revolución educativa, lo decía antes, yo creo que esto es el eje. Si hay una política que tuviera que elegir, pues tenemos que hablar de educación. Es probablemente la variable que determina más las desigualdades en el mundo. Hoy en día es el acceso y el nivel educativo. Por tanto, esa, si tuviera que elegir una, es la política más esencial. Punto 9. Tenemos que ser innovadores radicales. Aquí estaba Javier Santiso, que es probablemente uno de los inversores más conocidos del mundo y además de ser bueno, fue, por ejemplo, el director más joven de la OCDE, o sea, digo que sale realmente de políticas. Y ponía un gráfico que no sé si recordáis, que creo que es muy interesante y que vale la pena recuperar, que es la correlación entre el nivel de inversión pública y el desempleo. De inversión pública en I+D, ¿no? De inversión en innovación. Bueno, pues es absolutamente clara la correlación. Cuanto menos inviertes, cuanto menos en serio te tomas la innovación, más desempleo tienes. España y Grecia estaban en la peor parte del gráfico. Y después, para terminar, también cogiendo una parte de lo que decía Piqué antes, de lo que decía también Albert y de lo que decía también Andrés en su octálogo, ¿cómo se dice? En sus 8 propuestas para el liberalismo progresista. Yo creo que tenemos que ser europeístas más que nadie y tenemos que ser los más antipopulistas. Yo creo que ha habido un problema esencial en España, que es que básicamente los conservadores son incapaces de ofrecer nuevas propuestas, son incapaces de ofrecer nuevas reformas. Por esencia son conservadores y, por tanto, abordar las reformas necesarias que se tienen que llevar a cabo probablemente no es su función. Y, por otro lado, los partidos socialdemócratas, no solo en España, también en otros países, de alguna manera han perdido el tren de la globalización en el sentido de que se han olvidado de las 2 variables más importantes o de ofrecer respuestas efectivas a las 2 variables más importantes que son, como decíamos, la educación y el empleo. Siguen siendo hiperconservadores en la educación, no quieren cambiar absolutamente nada, y los mercados laborales que defienden, por las mochilas que traen y por la incapacidad de reformar, no ofrecen respuestas efectivas. Básicamente lo que hacen es consolidar para siempre la dualidad en este país y antes hablaba Muñiz del precariado, ¿no? Yo creo que tenemos este mundo laboral que cada vez es más dual, cada vez están más claros la división entre insiders y outsiders. Y el europeísmo, y con esto termino, pues es evidente que es el espacio, es la ambición, es el lugar donde tenemos que seguir creciendo para seguir implementando pues, estas políticas liberal y progresistas. Y termino con una frase que dijo el Escota al terminar su intervención, dijo: afirmar es siempre mejor que negar. Yo creo que eso define muy bien lo que queremos ser. Así que muchísimas gracias a todos.